Este programa es posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como usted. Se puede definir a Dios sin lo sobrenatural. Dios es un ser espiritual, inmutable, con atributos y poderes que son sobrenaturales, libre de interrumpir el tiempo y trascender las leyes naturales de este mundo cuando quiera, donde quiera y como quiera. Aún el diccionario define a Dios como sobrenatural. Esto significa que si algo no es sobrenatural, entonces no es de Dios. Si alguien dice creer en las Escrituras, la primera verdad que debe entender es que el cristianismo fue fundado en lo sobrenatural. Un milagro. Una virgen que concibió a un hijo. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección fueron todos más allá de las posibilidades de lo natural. Jesús dijo que ciertas señales seguirían a todos los que creyeran en Él. Dios les bendiga en esta hora. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos está sintonizando. En esta hora les saluda a su hermano y amigo Jesús Gallegos, quien le da la más cordial bienvenida y le da las gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de los medios sociales. En esta hora quiero compartirles acerca de honrando a Dios primero. Y vamos a elevar una oración. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, porque hasta este día, Señor, tú has estado con nosotros, Señor. En esta hora yo me pongo, Señor, en tus manos y te pido, Señor, que seas tú respaldándome, Señor, que seas tú bendiciendo a tu pueblo, Señor. Yo me hago a un lado y que tu Santo Espíritu sea hablando y sea obrando, sea ministrando, Señor, a todo aquel que esté escuchando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios ha prometido grandes bendiciones, pero para poder recibir esas bendiciones, quiero decirte que debemos de hacer algunas cosas. Número 1, debemos alinearnos con la voluntad de Dios, es decir, debemos conocer, debemos hacer y debemos permanecer en la voluntad de Dios. Número 2, requiere obediencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que Dios nos habla muchas veces no tiene sentido, pero nosotros debemos obedecer, porque cada ciclo de obediencia desatará ciclos de bendiciones. Y por último, número 3, requiere cambio. Quiero decirte que las cosas alrededor no van a cambiar hasta que tú no cambies. ¿Por qué? Porque el problema no es Dios, y quiero decirte que cuando no hay cambio de mente, no hay cambio en nuestra vida, vamos a terminar repitiendo los mismos ciclos. Estoy deprimido, dices tú, debes de cambiar. ¿Por qué? Porque Dios te dio el poder y la autoridad. Y para iniciar quiero decirte, toda temporada inicia con el principio de los primeros frutos. Dios siempre en la Biblia pedía lo primero, el primero de los animales, el primogénito, etc. Dios siempre pedía lo primero. Lo primero, quiero decirte, siempre traerá doble porción. Dios bendice al dar lo primero. Es por eso que siempre en la palabra Él pedía lo primero para Él. Y para entrar a la nueva temporada con la nueva economía, Dios dice que le demos lo primero. Las primicias es en todo, es en tiempo, es en energía, es en recursos, es en finanza. En todo Dios quiere que le demos lo primero. ¿Por qué? Porque Dios odia ser segundo, y cuando tú le das lo primero, cuando tú le das en los primeros frutos, cuando tú lo pones en primer lugar por sobre todo, Dios desatará grandes bendiciones y Él cumplirá sus promesas que te ha hecho. Un principio sin revelación es un ritual. Debe de existir revelación para que esto cause cambio en nosotros. Y quiero hablarte el principio de los primeros frutos y los beneficios.
Principio significa lo primero en orden de importancia. En una ocasión, quiero contarte, Israel estaba en una guerra y Dios le dijo: no me toquen lo primero que ganaron. Pero hubo uno desobediente, cabezón, que hizo lo contrario y vino juicio. Provocó la muerte de 36,000 personas. ¿Por qué? Por tocar lo primero que era reservado por Dios o para Dios. Una relación que va muriendo se ve cuando ya no le dan la importancia como primero. Prioridad significa reconocer algo más importante que otra cosa. Dios anhela que le demos prioridad y que le reconozcamos como total prioridad de nosotros. Él quiere ser reconocido en primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al poner otra cosa más importante que Dios, esto causará desorden. Al ponerlo nosotros en primer lugar a Dios en nuestras vidas, desatará fluir, desatará bendición. Pero quiero decirte que cuando tú no lo haces, esto causa desorden y el desorden frena o para la bendición. Por eso Dios quiere que nuestras vidas en este año lo pongamos en primer lugar, que Él sea el primero. Aleluya. La persona con prioridad en la casa no son los hijos, es el padre. ¿Por qué? Porque fue primero del hombre. Dios sacó a Eva. En el cielo es el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Él es el primero y por lo tanto Él debe ser el primero en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo esto es por un orden de principio e importancia. La prioridad siempre la va a tener la cabeza. Cuando usted pone algo como más importante que Dios, lo vuelvo a repetir, esto trae desorden y el desorden impide el fluir de Dios e impide la bendición, corta la bendición. Y no solamente esto, sino que todo lo que usted ponga por primero sobre Dios se va a convertir en un ídolo y Dios lo va a tener que remover. Dios es celoso con lo primero. Si Dios no es primero, habrá desorden y el desorden hará que nada te funcione. Cuando tú pongas a Dios en primero por sobre todas las cosas van a comenzar a fluir para tu vida, para tu ministerio, para tu iglesia, para todo lo que tú hagas. Al poner primero a Dios, el tiempo se va a expandir, la bendición fluirá. Lo que tú tengas primero, esto va a ser tu Dios. ¿Por qué? Porque le vas a dar más tiempo y le vas a dar más prioridad. En orden de importancia, Dios es, debe y siempre quiere ser el primero. Dios funciona, trabaja y opera en la ley de la honra. Salmos 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Cómo esperas que Dios te honre en público si tú no le honras a Él en lo privado? Ni un minuto tienes para orar. Quiero decirte que al darle las primeras horas a Dios, la bendición va a venir, el tiempo se va a expandir. Lo que tengas primero y des más importancia o des más tiempo, como te lo vuelvo a repetir, ese va a ser tu Dios. Y en orden de importancia, Dios siempre debe de ser el primero. ¿Por qué? Porque Dios funciona, trabaja y opera en la ley de la honra. Y dice 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecien serán tenidos en poco.
Él honra a los que le honran, a los que le buscan, a los que lo tienen en sus vidas por primero en importancia. Aquellos que lo tienen en sus vidas como prioridad, aquellos que le buscan por sobre todas las cosas, Dios los honrará. El principio de la honra también trabaja a través de la ley del intercambio, porque hay cosas que Dios da por fe, pero otras la da por la ley del intercambio. No esperes que Dios te honre en tu trabajo si ni un minuto tienes para orar, si ni entregas tus diezmos ni das tus ofrendas. ¿Cómo Dios te va a honrar si tú no le honras primero a Él? Nuestra prioridad es siempre poner a Dios en primero, honrarlo. ¿Por qué? Porque Él tiene en mente bendecirnos. Quiero decirte que Dios tiene prioridades y Él las pone en orden de importancia. Volvemos al Salmo 138:2. Que dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y vemos aquí que como número 1, ¿verdad? La prioridad de Dios es su palabra. Has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. La prioridad de Dios es su palabra. Por eso yo amo la palabra, obedezco la palabra, creo la palabra, hago conforme dice la palabra. Me esfuerzo por llevarla a cabo. Cuando tú la escuches, quiero decirte que debes de obedecerla, que debes de vivirla. ¿Por qué? Porque es importante para Dios, ¿sí? Por eso es que domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo vas y sales igual, sales sin cambio. ¿Por qué? Porque no crees su palabra, porque no obedeces la palabra, porque no practicas la palabra. Y la palabra dice que seamos hacedores y no solamente oidores. Su palabra tiene prioridad para Dios. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. ¿Quieres un nuevo trabajo? Pero ni vas a congregarte. Congregarte debe de ser una prioridad porque está escrito en la palabra: no dejen de congregarse, como muchos lo tienen por costumbre. ¿Qué haces en la playa? ¿Qué haces en el estadio? Cuando te toca el servicio, cuando te toca estar en la casa de Dios, el primer día de la semana es de Dios. Dale a Dios lo que es suyo. Dale la prioridad a Dios y Dios bendecirá tu semana. Empieza tu semana en buscar a Dios, en la casa de Dios, y Dios bendecirá el resto de tu semana. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar a quien le honre. La palabra es la prioridad de Dios. Ámala, búscala, estúdiala, practícala, vívela, escudriñala, ponla en práctica. Aleluya, para que seas bendecido. Se necesita la palabra con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra no se vivifica sin la unción del Espíritu Santo. Sale palabra de sanidad, te sana. Sale palabra de prosperidad, te prospera. Por eso dice que ha sido enviada y no regresará vacía, sino que cumplirá con el propósito por el cual ha sido enviada. Pero también necesitas creer, debes de creer. Hoy quiero decirte que lo que Dios ha prometido en esta temporada se va a cumplir. Pero debes creer la palabra, debes obedecer la palabra, debes vivir la palabra, debes poner en práctica la palabra. Y Dios puso por encima su palabra. ¿Por qué? Porque alguien puede usar su nombre en vano, pero nunca su palabra. Por eso dice: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero Él dice: no lo conozco. Por eso Dios puso por encima su palabra. Y vamos a Salmos 35:27.
Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. La justa causa es que nosotros le demos el primer lugar. ¿Por qué? Porque nos ha dado lo mejor, porque nos ha salvado, porque nos ha proveído, porque nos ha sanado. Y en otra versión dice que Él tiene placer en la prosperidad de su pueblo. Y como segundo punto, la prioridad de Dios, número 1, es su palabra. La prioridad de Dios es la prosperidad de su pueblo. Y vemos aquí Shalom, que también es para paz. Y no solamente significa eso, sino que también es que no habrá falta de nada. Habla plenitud, todo estará completo de paz, completo de gozo, completo de salud, completo de finanza. La prioridad de Dios para los que lo ponen primero va a ser la prosperidad de ellos. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca primero al Señor por sobre todas las cosas, y Él va a traer añadidura. Y como tercer punto, la prioridad de Dios, número 1, es su palabra. La prioridad de Dios, número 2, es la prosperidad de su pueblo. Y la prioridad de Dios, número 3, es su reino. No hay añadidura. ¿Por qué? Porque a veces hay desorden. Ponemos otras cosas antes que Dios como primer lugar. Y vamos al versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales más que ellas? Como te dije, Dios tiene placer en nuestra prosperidad, pero cuando tú lo pongas en primer lugar, y cuando pongas a Dios en primer lugar, en intercambio, Dios dará prosperidad y Dios te va a poner en orden de importancia. Y vemos aquí que la prioridad de Dios es la expansión de su reino, y que nosotros traigamos su reino a la tierra. Y otra vez aquí dice en Mateo 6:33, vas a buscar primeramente. Otra vez Dios está pidiendo que lo pongamos en primero. Él está pidiendo lo primero aún para su reino. Por eso es que no hay añadidura, porque hay desorden y usted tiene algo más en primer lugar. Dios nunca miente, pero usted no le ha dado el primer lugar en su vida. Por eso es que las cosas no funcionan, por eso es que no hay bendición, por eso es que no hay rompimiento, porque no lo ha puesto en primer lugar en su vida. Y vemos aquí la palabra afanar, que significa preocuparse, estresarse. Quiero decirte que las cosas que aquí se mencionan en el versículo 25 al 26 vienen siendo lo que es la comida, viene siendo lo que es la bebida, lo que tomamos, el agua, ¿verdad? El vestido, el calzado, la ropa, y todas estas cosas los creyentes lo buscan primero. Cuando Dios promete en darnos todas estas cosas y aún lo que nos haga falta, si nosotros primero le buscamos a Él. Y es que tristemente la mayoría de su tiempo es el trabajo, son otras cosas que no es ni Dios ni es el reino. Por eso es que no ven añadidura. ¿Por qué? Porque tienen al revés sus prioridades, tienen como prioridad otras cosas menos a Dios, menos su casa, menos el reino. Y es por eso que no ven añadiduras. Vemos que hay necesidades, que hay escasez, porque Dios no lo tienen en primer lugar. Aunque muchos crean que sí y digan que sí, pero realmente no es. Por eso no ves añadidura. Y como por último, la prioridad de Dios es su relación
con nosotros. Y vamos a 1 de Juan 1:3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todo lo que hacemos viene a través y desde una relación con Dios. Para Dios, la importancia es una relación con Él, con nosotros, que nosotros tengamos una relación con Él y Él tenga una relación con nosotros. Mi trabajo aquí, quiero decirte, es que yo los pueda llevar a tener una relación más fuerte, más constante y continua con Dios. Si la iglesia, quiero decirte, sus actividades no te llevan a eso, realmente no es una iglesia verdadera, no es una iglesia genuina. Mi trabajo es empujarte a orar, es empujarte a ayunar, es empujarte a buscar más y más la presencia de Dios, para que tú tengas una relación más fuerte, más constante, más continua y creciente con Dios cada día. Y que tú empieces a ponerlo en primer lugar en tu vida. ¿Por qué? Porque al poner la relación con Dios en primero, desde levantarnos hasta el acostarnos, Dios te da derechos. Dice la palabra que nosotros somos ciudadanos. ¿Y qué es un ciudadano? Es uno que posee los mismos derechos que Jesucristo. Y tristemente aquí en esta vida se nos enseña a demandar derechos, pero sin cumplir responsabilidades. Por eso vemos que esta generación quiere sexo sin casarse, quiere que le atiendan y le atiendan muy bien, pero no quiere servir a otros. Dios te da derechos con la condición de ponerle en primer lugar y de buscar en primer lugar una relación con Él, y que Él sea el primero, que Él sea el centro de nuestras vidas, y en todo lo que hagamos, aún en la toma de cualquier decisión, que lo consultemos primero a Él, que lo busquemos primero a Él. Él quiere ser el primero. Por lo tanto, Dios te va a dar cuando tú le busques y lo pongas en primer lugar. Dios dará derechos a los hijos obedientes, y las cosas vendrán cuando nosotros le busquemos y le pongamos en primer lugar, cuando tengamos una relación con Él. No te las va a dar solo por tu fe. ¿Por qué? Porque a veces Dios ha obrado en tu vida sin que tú tengas fe, pero no te las ha dado por tu fe, sino porque eres su hijo. Muchos están desconectados, no tienen relación con Dios, por eso no hay añadidura. No quieren el reino, no quieren la visión, que todo esto es la prioridad de Dios, y tristemente añadiéndole, no quieren leer su palabra, no buscan en su palabra, no escudriñan las escrituras. Todo esto es prioridad de Dios. Y si nosotros le ponemos a Él en primer lugar, junto con sus prioridades, que es buscar la presencia de Dios, que es leer su palabra, que es vivir conforme a su palabra, Él nos va a empezar a bendecir y nos dará todas las demás cosas. Si tú eres hijo de Dios, si tú tienes relación con Dios, si le buscas continuamente, si te ocupas de su reino, si le sirves, tú puedes reclamar estos derechos, porque estos derechos se le dan a aquellos hijos, aquellos que tienen una relación continua con Dios, aquellos que tienen como prioridad la relación con Él, aquellos que tienen como prioridad su reino, el ganar las almas, en ir por las almas, en discipular, en orar por los enfermos. Dios se va a encargar de ti y Dios te da derechos, y esos derechos tú los puedes reclamar. Él va a pagar tu casa, Él va a pagar tu deuda, Él te va a sanar, Él te va a liberar, Él te va a prosperar, Él te va a dar todo conforme tú necesites.
Pero si tú vienes a la iglesia solamente cuando te acuerdas, no eres comprometido, no puedes hacerlo. Hoy quiero decirte, si tú tienes una relación con Dios y le buscas en intimidad, lo pones por sobre todas las cosas como prioridad en tu vida, no tienes por qué estresarte. ¿Por qué? Porque tienes asegurada la bendición todo el resto del año. Todo estará garantizado para ti. Hoy quiero decirte, pon a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas y Dios te pondrá en primer lugar como prioridad en Él. Gracias, Jesús. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. If you love Jesus, Si usted ama a can you lift your Jesús, hands and worship? pudiera levantar sus Puedo orar a manos. Jesús. Aleluya. Worship Jesus. Aleluya. 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 Eshatarabaka shatarabaka. Elabashuto rabaka shatarabaka. Robo shatarabaka shatarabaka. Yo sé, voy a honrarte, mi vida entregaré para servirte a ti. Mi Señor, tu hijo yo seré, voy a honrarte, mi vida entregaré para servirte a ti. Shorabaka shatarabaka. Shokobrabo shatarabaka. Voy a honrarte, mi vida entregaré para servirte a ti. Sharabako shatarabaka. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Take your seat for a moment. Gracias. Tome su asiento un momento. Si fue tocado por nuestro programa de hoy, por favor, llámenos o escríbanos ahora. Nuestros operadores están esperando su llamada. Gracias por su sintonía. No se puede perder el próximo programa.